Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, para la materia de Historia y Filosofía del Derecho. Hoy les presentaremos las principales escuelas jurídicas dentro de la historia del derecho. Los integrantes de este grupo somos conformados por los alumnos Chicaiza Gordillo Maite Melissa, Galindo Espinosa Claire Patricio, Iturralde Gómez María Belén, Maya Rosel Marlon Roberto, Menoscal Reyes Diana Carolina, Montero Mendia Jessica Patricia, Neira Sarmiento Andrea María, Quispe Chacipanta Jefferson Stalin, Sánchez Chávez María Teresa y mi persona Cruzaro Javier Andrés. A continuación, el primer punto. Saludos cordiales, magíster y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el ius naturalismo. Su definición. Definimos este término como una doctrina filosófica que podemos considerarla antigua, como un claro ejemplo como lo era la disputa de Sócrates con los sofistas por aquello de que querían distinguir lo que dictaba la naturaleza con lo que estaba establecido y con lo que le convenía a los hombres. A su vez también podemos decir que es moderna, como por ejemplo las teorías políticas que se daban en los siglos XVII y XVIII. De tal manera que aquí nos explican el origen y cimiento del poder político que tenían los derechos naturales antes de que existiera la conformación del Estado. Los principales autores del ius naturalismo han representado de varias formas sus interpretaciones. Sin embargo, existe una tesis la cual comparten, y es que se basan en que el derecho natural es superior al derecho positivo, por la razón de que proviene de una naturaleza divina. En base a esto, podemos decir que el ius naturalismo proviene del derecho natural, ya que por naturaleza el hombre debe cumplir ciertos fines para lograr sus objetivos. En otras palabras, el hombre debe obedecer las leyes divinas, o también llamadas normas de Dios, con el propósito de conocer lo bueno de lo malo y lo justo de lo injusto, para poder aplicarlo en su vida. Por otro lado, estos derechos los adquirimos desde que nacemos y los vamos aplicando a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, desarrollo del hombre en la civilización, mandamientos cristianos para la conducta del ser humano, derecho a nacer, a la educación y a la alimentación, derecho al trabajo y a la convivencia, derecho a la evolución. Ahora bien, con esto entendemos que el ius naturalismo se da a conocer como un derecho que está programado para obligar por naturaleza, independientemente de nuestra fuerza de voluntad. Aunque se supone que es suprema, no quiere decir que es formulada por los humanos, sino más bien que existen por naturalidad y es lo que da contenido a estos derechos para que sean necesarios y a su vez válidos universalmente. El iusnaturalismo sostiene que el derecho vale, por ende obliga, no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o justicia intrínsecas de su contenido. Esto manifiesta Maines. Sin embargo, Kelsen señala que existe un problema en el iusnaturalismo, y es que se basa en la falacia lógica que consiste en inferir el debe ser lo axiológico del ser lo ontológico. Concluimos entonces que, como el derecho natural es superior al derecho positivo, este no debe contradecirlo, ya que los hombres pueden equivocarse, pero la naturaleza divina no. Si hubiera el caso de una contradicción, debería prevalecer la razón al derecho natural. Muchas gracias. Saludos, doctora María Mercedes Barreño, compañeros. Mi nombre es Diana Menoscal y les voy a hablar sobre el iusnaturalismo teológico. ¿Qué es? Es una corriente de pensamiento que defiende la existencia de un derecho natural y sostiene que existen unos principios de justicia que tienen validez. La doctrina cristiana es de gran importancia debido a los aportes de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, sus primeros impulsores, desde 1224 a 1274, así como los eruditos filósofos. Aspectos básicos. La teología indica que la fuente de la ley natural es Dios y que las leyes positivas deben originarse allí. Inspirada en la filosofía griega, esta mantiene la idea de que existe un Dios y fue quien creó el universo. La ley natural teológica no es subjetiva y esta teoría afirma que existe una entidad perfecta que causa toda existencia. Santo Tomás de Aquino distinguía tres tipos de leyes que regían la naturaleza humana y la realidad. La ley eterna, lex aeterna. Esta es la mente divina proclamada por Dios, gobernante del universo. La ley natural, lex naturalis, la participación de la ley eterna en los seres racionales. La ley natural no solo condena el mal, sino que también nos obliga a evitarlo. La tercera ley, la ley humana o positiva, lex humana, son los hechos por el hombre y basados en la ley natural. El iusnaturalismo teológico ha adoptado variantes, entre las que se encuentran el iusnaturalismo teológico voluntarista. Afirma claramente que los principios morales provienen de Dios, afirmando que no se debe confiar en la razón humana. El iusnaturalismo teológico escolástico
También afirma que los principios morales provienen de Dios, pero considera que la razón es tan importante como la fe. Para él, la ley natural es universal e inmutable. El iusnaturalismo neocolástico. Este estudio desarrolló las ideas de San Agustín y Santo Tomás, pero se le impuso una nueva orientación, subrayando que la voluntad de Dios para el hombre sea un ser racional, lo que no hace por la ley humana. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el iusnaturalismo laico o racional. El iusnaturalismo racionalista en el ámbito del pensamiento filosófico jurídico es la consecución de un hito importante dentro del laicismo en el mundo moderno, el cual delimita una concepción del antiguo problema de la ley natural. En los siglos XVI y XVII se da el racionalismo de afirmación de la autonomía e independencia de la razón humana frente a la razón teológica. Se cree que la base y el fundamento del derecho natural no puede ser la ley eterna, sino la misma naturaleza racional del hombre que corresponde a todo género humano. La naturaleza humana y social será el fundamento ético de un derecho natural, siendo ésta universal y de validez imperecedera. Otra prueba de carácter laico del derecho natural racionalista es el hecho de que sus creadores, expositores y defensores son filósofos y juristas, no teólogos. El concepto de razón y de naturaleza humana, al igual que la metodología, es utilizada por los creadores y divulgadores del derecho natural racionalista, de manera que no puede pasar por alto la estrecha conexión entre el intento de constituir un sistema del derecho natural basado en la naturaleza racional y social del hombre y la utilización del método de las ciencias físicas y matemáticas de momento. Durante los siglos XVII y XVIII se da un cambio fundamental, en donde el iusnaturalismo teológico pasa a ser llamado iusnaturalismo racional, donde lo justo no deriva de lo divino, sino de la razón humana. Este es un modelo laico diferenciado de los preceptos morales de la cristiandad o de la religión de turno, que nació en la era del Renacimiento y la Ilustración europea. Se basa en la lógica y la razón como bases que orienten los derechos humanos que deben ser defendidos por la ley. El iusnaturalismo laico o racional se aleja de la visión teológica, de forma que sustituye la idea de Dios como fundamento del derecho por el carácter racional del ser humano. Dicho de otra manera, el derecho tiene validez porque se inspira en la racionalidad humana. Las principales características del iusnaturalismo racional son la desconexión con la divinidad, la inclusión de la razón desde un concepto propio del ser humano, el análisis de la llamada naturaleza humana. El hombre debe encontrar una serie de caracteres y principios fundamentales. El derecho resulta de un instinto del hombre de poner orden y predecir consecuencias. Existe una diferencia entre los derechos innatos y los derechos adquiridos. Finalmente, el iusnaturalismo racionalista no solo representa la versión moderna y laica del derecho natural, sino es el fundamento de las teorías de los derechos naturales, convirtiéndose en el pensamiento casi predominante en el mundo jurídico, económico y político de la Edad Moderna. Muchas gracias por su atención. El iusracionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Es el proceso de pensamiento cultural, es decir, la creencia del pueblo a través de los años expuestas por conductas sociales. También llamados derechos naturales, se hace referencia a esto puesto que es la evolución del iusnaturalismo, el cual nos dice que el derecho es dictado por la razón y a su vez este tiene una validez inamovible e invulnerable como fuente del derecho de una norma jurídica y moral. Asimismo, los juristas de la época exponían que el derecho es por parte de una distinción divina o superior, los cuales nos proponían que nos adaptáramos a su derecho o costumbre para generar un estado adjunto sin distinción alguna. No obstante, esto nos engloba solamente una problemática más. Como un detonante o un hecho histórico se enmarca lo que es la colonización americana, en el cual se nos muestra a los colonos y a los aborígenes y su desigualdad, puesto que deshumanizan a los aborígenes, llevándolos a extremas relaciones por no saber o no tener las mismas creencias. A pesar del tiempo, surgió un nuevo sistema, el cual garantizaba la convivencia sin distinción o creencia alguna, o sin distinción de costumbres. Dicho cambio es el iusracionalismo, por parte de Hugo Grocio en el siglo XVI, el cual quería conservar el dicho cambio natural o el derecho natural de los hombres, para obtener una mejora igualmente en los derechos fundamentales, además en el que radicaba la libertad y la autonomía, donde el hombre es libre y se debe respetar su libertad. Muy buenas tardes, mi nombre es María Belén Iturralde y voy a hablar acerca del contractualismo. ¿Qué es?
Esta escuela presenta un tratado sobre el origen del derecho basado en términos de contrato que las personas celebran voluntariamente para pasar de un estado de naturaleza a un estado de sociedad. Esta corriente propone un contrato para el cual los humanos se comprometen a restringir ciertas libertades a cambio de leyes que garantizan la supervivencia colectiva y el bien común. Históricamente, el contractualismo ha ido evolucionando paulatinamente, ya no centrándose en el origen del contrato, sino en cómo se redactó el contrato. Las condiciones ideales del diálogo son la no violencia, la igualdad y la seriedad. La teoría del contrato ofrece una respuesta a la pregunta de cuál es el mecanismo adecuado para justificar la existencia de principios organizativos y reglas de convivencia política. Así, afirman que el mecanismo y sus consecuencias, el sistema político en general, sean justos. Un contrato es una construcción racionalista que posibilita la coexistencia de los intereses de los individuos, las sociedades y las naciones. El contractualismo o teoría del contrato social es un concepto utilizado para poder especificar un acuerdo implícito en la distribución relativa de derechos y responsabilidades del Estado y sus ciudadanos. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, magíster y compañeros. Esta noche les voy a hablar sobre el positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo jurídico es una escuela de jurisprudencia cuyos defensores creen que la única fuente legítima del derecho son aquellas normas, reglamentos y principios escritos que han sido promulgados, adoptados o reconocidos expresamente por una entidad gubernamental o una institución política. La pregunta básica que debe hacerse cuando se habla de esta teoría es: ¿qué es la ley? ¿Está escrito? ¿De dónde viene? El positivismo jurídico es una teoría que responde a todas estas preguntas. El positivismo jurídico es la filosofía jurídica que sostiene que todas y cada una de las leyes son nada más y nada menos que simplemente la expresión de la voluntad de cualquier autoridad que les haya creado. Quiere decir que ninguna ley puede considerarse expresión de una moral superior o de principios superiores a los que la gente puede apelar cuando éste no esté de acuerdo con las leyes. Es una visión de que el derecho es una construcción social. La creación de leyes es simplemente un ejercicio de la fuerza bruta y una expresión de poder, no un intento de alcanzar objetivos morales o sociales más elevados. Por lo tanto, desde una perspectiva positiva, se puede decir que las normas jurídicas o leyes son válidas no porque tengan su origen en la ley moral o natural, sino porque son promulgadas para autoridad legítimas y son aceptadas por la sociedad como tal. Los positivistas ven la ley simplemente como la creación consciente de un superior político supremo. Un conjunto de reglas hechas por el hombre, establecidas y aplicadas por el Estado. En su perspectiva, la visión histórica de que la ley emana de la vida y del espíritu es ambigua. Una regla no puede ser hecha antes de que ocurran los hechos que pretenden regular o regir. Los positivistas no dicen que los méritos del derecho sean ininteligibles, sin importancia o periféricos a la filosofía del derecho. Sin embargo, los méritos de la ley no determinan si realmente existe una ley o un sistema legal. La existencia de un sistema legal es una sociedad puede inferirse de las diferentes estructuras de gobierno presentes, y no de la medida en que satisface las ideales de justicia, democracia o Estado de Derecho. Las leyes que están en vigor en un determinado sistema dependen del tipo de normas sociales que sus funcionarios reconozcan como autoritarias. Pueden ser decretos legislativos, decisiones judiciales o costumbres sociales. El hecho que una política sea justa, sabia, eficiente o prudente nunca es razón suficiente para pensar que realmente la ley y el hecho de que es injusto, imprudente, ineficiente o imprudente nunca es razón suficiente para dudarlo. Según el positivismo, el derecho es una cuestión de lo que ha sido puesto. Eso es todo, estimados. Muchas gracias por haberme escuchado. Que tengan una excelente noche. Bendiciones. Saludos cordiales, magíster, compañeros. El tema que voy a tratar es sobre la Escuela de Jurisprudencia Alemana. Inicios de la Escuela Alemana. En los inicios del siglo XIX nace en Alemania la Escuela Histórica del Derecho,
una corriente de pensamientos jurídicos liderada por F. C. von Savigny, llamada a trascender desde sus inicios el curso científico del derecho hasta la actualidad. Como ya es de conocimiento, la escuela nace en oposición al dogmatismo, proclamado por las luces de la Ilustración. Las características. Su oposición a los poderes de la razón ilustrada es férrea. Esta seguridad epistemológica que anuncia la Ilustración y sobre la que se quiere cimentar todo el sistema de justicia es la diana a la que apunta el movimiento historicista y desde su seno filosófico la escuela histórica del derecho. Su segunda característica es la reacción al movimiento ilustrado que representa la escuela histórica. Tiene claros nexos con el romanticismo alemán y en general con la renovación cultural del país. Por última característica tenemos el historicismo. Había surgido con fuerza en el siglo inmediatamente anterior al de la escuela de Savigny, que define su época como aquella en el que sentido histórico ha despertado por doquier. La importancia de la escuela histórica. Haber construido el primer gran edificio teórico de derecho sobre los pilares de la historia, con la historia como fundamento ontológico, no fue sino hasta entonces, en la Alemania de Hugo y Savigny, que la historia se convirtió en premisa inicial de una teoría epistemológica que adoptaba como punto de partida para dar cuenta de la realidad jurídica nuestra conexión esencial con la totalidad del proceso histórico. Como definición, la escuela teórica es aquella para lo cual los datos que proporciona la historia no conforman una simple colección de ejemplos políticos y morales, uno de tantos conocimientos auxiliares de los que el genio puede muy bien prescindir, sino el único camino para el conocimiento de nuestro propio estado. Expresión común de esta oposición entre las luces de la razón y la enseñanza de la historia es la conocida disputa política que lideraron Thibaut y Savigny. Por último, el código único. La promulgación de un código único tendrá además un claro sentido pragmático, pues permitirá saber a los prácticos del derecho a que no más debían atenerse. La idea de código que se define en el escrito de Thibaut tenía claras referencias a la práctica jurídica, pero su asentaba sobre raíces filosóficas e ideológicas. Su defensa expresaba el credo ilustrado del hombre, mientras que la historia, en forma de costumbre, solo nos enseñaba los errores del espíritu jurídico de los pueblos. La razón filosófica nos prescribía las normas verdaderas, cuya validez solo podía obtenerse haciendo constar sus prescripciones en un nuevo texto legal. Así pues, en una actitud que se ha denominado histórico-negativa. 3. Los ideales de la universalidad propugnados por la Ilustración buscaban ahora en la defensa de Thibaut concreta materialización a través de un código. Es todo lo que puedo decir sobre mi tema. Muchas gracias. La antiformalista francesa. La relación antiformalista francesa surge en el siglo XIX en Alemania, donde la necesidad de una universidad científica seguro presente. Los profesores están encaminados en la construcción de un código civil más que en el estudio del derecho. La Alemania considera que los códigos eran posteriores a los discursos académicos, mientras que en Francia aparecían los primeros códigos de la ley. El discurso académico alemán giraba en torno a la construcción de una nacionalidad germánica, es decir, fomentar la cultura nacionalista. Esta universidad buscaba reinterpretar lo que se conocía como el derecho romano. Uno de los principales fueron Kelsen, que no consideraba como una escuela positivista pura este tipo de derecho, pero marcó el nacionalismo. Desde un punto de vista metodológico se podría considerar que este se representó un cambio más que un avance. Las escuelas se pueden dividir de 4 maneras. La escuela histórica, que es un movimiento neorromántico, antilibertario y positivista científica, cuyo máximo exponente es Savigny, uno de los precursores de más hermanos, es decir, que el derecho de cada una de las naciones o estados deberá corresponder a su propio espíritu, a la propia identidad del país, razón por la que no se pudieron adoptar los códigos napoleónicos ya que no representaban lo que es el espíritu del pueblo alemán. La escuela de la jurisprudencia de conceptos o dogmas. El término jurisprudencia en la antigüedad tenía un significado distinto al que conocemos hoy, que es una disciplina científica jurídica de autónomo discurso. La Universidad Jurídica de Derecho de esta escuela consideraba que la principal labor de los académicos era formular los conceptos, es decir, las dogmas básicas con las que se fomentase el derecho del pueblo alemán, aplicando el método de lógica deductiva, combinado con las herramientas de captación de información. El derecho era considerado como una unidad lógica, por lo tanto tenía que tener un principio, una continuación y un final para que tuviera un proceso de entendimiento lógico. Escuela de la jurisprudencia de intereses.
Esta es una reacción totalmente en contra del formalismo académico y rechaza la falta de practicidad en la jurisprudencia de los conceptos. Propone una reconstrucción de la dogma para de esta manera que el discurso del derecho de la actualidad ya no debe estar cimentado en la lógica deductiva, sino en identificar las distintas necesidades o intereses sociales, particulares económicos, que protejan así a las aspiraciones y valores sociales con las que los juristas se ayudan para interpretarlo y declarar el derecho. Por ello, consideran que la actividad interpretativa era inherentemente creativa, no tiene nada que ver con la realidad que se sujeta a este tipo de teorías, solamente es una forma de verla, más no tiene una base sólida. La escuela de la jurisprudencia del derecho libre. El derecho positivismo debe acercarse más a lo que es la realidad, por medio de los jueces más libres para aplicar el derecho y los académicos concentrados en las expectativas en auge, es decir, que estos se mantengan con dogmas actualizados y puedan discutir de mejor manera, a la vez aplicar la selectividad de los derechos que se puedan considerar, y que los académicos tengan que estar concentrados en las expectativas actuales, no en las que se podían vivir antiguamente, sino en las necesidades que se tienen actualmente. Estimada abogada, buenos días. Jefferson Quispe les saluda. El tema que yo voy a abordar es el positivismo inglés. Definición. El positivismo en Inglaterra ofrece consideraciones especiales, lo que se distingue del positivismo de Comte. En cambio, puede verse como un mayor desarrollo de la propia tradición empirista, arraigada en el espíritu inglés desde Bangkok, Locke y Hume, que se caracterizó por los problemas éticos que prevalecieron y conjugaron al utilitarismo, en la última instancia al pragmatismo. John Stuart Mill, 1806-1873, se educó en la escuela utilitarista de Peckham, 1748-1832. Aunque se alejó del materialismo hedonista de su maestro, tuvo una prolongada correspondencia con Comte. Imperizando por el Cours de Philosophie Positive, escribió su obra The Court System of the Logic. Elija la lógica inductiva, rechace la lógica deductiva de Aristóteles. Los procesos representacionales siempre van de lo concreto a lo concreto, sin poder llegar jamás a algo universal más allá de la experiencia. Su moralidad se basa en el principio de utilidad o principio de máxima felicidad, según el cual las acciones son buenas en cuanto tiendan a promover la felicidad, malas en cuanto creen infelicidad. Por felicidad quiere decir a la alegría y a la ausencia del dolor. Por infelicidad, el dolor y la falta de alegría, propone buscar la mayor felicidad posible para un mayor número de personas. Entonces, los hombres deben trabajar juntos para que la sociedad sea justa, que se eliminen los obstáculos que impiden la felicidad. La forma de organización social no debe intervenir con la libertad individual, ya que el individuo debe mantener sus propias esferas de autonomía en búsqueda de la felicidad. El Estado solo intervendrá cuando las libertades individuales, utilizadas de manera irresponsable, puedan perjudicar a otros miembros de la sociedad. Estimados compañeros y magíster, reciban un cordial saludo. A mí me tocó hablar sobre la teoría pura del derecho. Uno de los juristas más relevantes de la historia fue Hans Kelsen, quien fue discípulo del pensamiento kantiano. Escribió la teoría pura del derecho. Cuenta con 2 ediciones, la de 1934 y la de 1962, traducidos a más de 20 idiomas y con múltiples reimpresiones. Impactó sin duda en alguna parte del mundo del derecho. Es la obra más simbólica de este autor, que se ha caracterizado por su pureza en el modo de la exposición metodológica y sistemática, de un esquema ideal para la interpretación de hechos reales como el dispositivo normativo. Este método formalista, incluso geométrico, influyó en la creación de las distintas constituciones posteriores a la austriaca. Sobre el positivismo metodológico, permite construir una teoría general del derecho, fundar en el derecho positivo, constituyendo como objeto de estudio de la ciencia jurídica de las normas jurídicas, y cuyo objeto de estudio se describe a través de las proposiciones jurídicas. La neutralidad del positivismo jurídico, que describe formalmente el derecho y evita caer en los peligros del valor al mismo desde un plano abstracto o metafísico carente de sustento metodológico. La teoría pura del derecho es la concepción piramidal de este, que por parte de todas las normas jurídicas es creada en virtud de la autorización de una norma anterior.
Toda norma se apoya en otra norma y se extrae de su validez, y establecen que la forma de crearse incluso en condicionar su contenido. En el vértice de la pirámide y como norma clave de todo sistema jurídico se encuentra la norma fundamental, que es la Constitución, pero en las normas que asiente se basa la Constitución, como no puede ser otra norma jurídica. Kelsen acude a la hipótesis que hay un prosuponer para conferir validez a todo orden jurídico, la denomina norma hipotética fundamental. Estimada Magíster María Mercedes, esta es la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias.